Jóvenes de segundo semestre, qué bueno volver a comunicarnos, qué bueno trabajar una nueva clase, pero, ahí viene el pero, no todos entregaron la tarea anterior. ¿Qué sucede? Tienen que ir al colegio a recoger las hojas de trabajo y enviármelas, por favor. Y les comento algo que quizás se nos facilite un poquito más. En las hojas de trabajo ya les estoy enviando ahora un número de WhatsApp para que podamos tener esa comunicación. Yo creo que a veces por correo se les está complicando a algunas personas, no a todos. Entonces vamos a tener esa comunicación por WhatsApp que va a ser más práctica, más fácil, siento yo, ¿verdad? Lo único que le recomiendo es que no llamadas. Le agradezco, por favor, que no llamadas. Y no porque me moleste contestarle, ¿sí? Me va a llamar en un momento que no puedo contestar, le voy a contestar a la carrera o va a ser incómodo para mí o sencillamente no le voy a contestar y entonces ya eso va a dificultar un poquito la comunicación en lugar de facilitarla. En cambio, un mensaje, pues si no lo leo en el momento que lo recibo, créame que lo leo, definitivamente lo voy a leer y le voy a contestar. Entonces ya tenemos esa nueva vía para poder comunicarnos, por favor. Le agradezco muchísima atención en este video. Por favor, lea, vea, escuche una y otra vez para poder comprender bien los temas y luego poder hacer sus hojas de trabajo. Nuestros temas de esta clase: uso de minúscula, uso de por qué y por qué, uso de con qué, uso de coma y de punto y coma. Muy bien, entonces iniciemos nuestros temas. El uso de la letra minúscula. Cada viñeta es una regla, no crean que son solo 3. Se utiliza minúscula en los siguientes casos: los días de la semana, los meses, estaciones y notas musicales. Ejemplo: lunes, mayo, otoño, mi o soy. Mido no de pronombre, ¿sí? Demostrativo ni personal, sino mi de nota musical. Los tratamientos sin abreviar. ¿Qué son tratamientos? Señor, viuda, doctor, licenciado. No. Si no están abreviados, se utiliza letra minúscula. Las palabras que indican jerarquía cuando no se alude, cuando no se está hablando específicamente de una persona. Ejemplo: a la reunión acudieron todos los ministros. No estoy hablando de un ministro específicamente. Es diferente que diga: a la reunión acudió el ministro de Energía. Ah, bueno, ahí estoy refiriéndome a un ministro específico. Ese ministro de Energía y Minas sí va con inicial mayúscula. Pero en este caso, que estoy hablando de una generalidad, no. Vuelva a leerlo, por favor. Regla número 4. Los listados de términos de libros especializados. Ejemplo: diccionario español, diccionario inglés, enciclopedia. No estamos hablando libro de idioma español, libro de matemática. Estamos hablando listado de términos de libros especializados, no de libros específicos. Los nombres de las monedas: peso, quetzal, dólar, lempira. Los nombres de los sistemas de gobierno, si no se refieren particularmente a uno de una época concreta. Ejemplo: monarquía, dictadura, democracia. Una época concreta: la dictadura de Jorge Ubico. Ahí nos estamos refiriendo a una época concreta. Ahí sí iría con inicial mayúscula.
Jóvenes, me da pena solo leer, pero es poco lo que hay que explicar. Los nombres de las religiones y de sus miembros. Ejemplo, budismo, protestante, anglicismo, católico, sacerdote, padre, monja, pastor. Todo esto va con minúscula. Los nombres de ciencias, disciplinas, técnicas de estudio, química, medicina, agricultura. Los gentilicios, ejemplo guatemalteco, italiano, peruano. Sabemos qué es gentilicio. Es la palabra que nos dice, el sustantivo que nos dice el lugar de origen de una persona. Guatemala va con mayúscula, pero guatemalteco, que es su gentilicio, con minúscula. Brasil va con mayúscula, pero brasileño, que es su gentilicio, con minúscula. Jutiapa, un departamento, va con mayúscula. Jutiapaneco, que es su gentilicio, con minúscula. Los nombres de oficios y profesiones. Mecánico, médico, albañil. Ojo aquí, médico o doctor iría con minúscula, pero si doctor es una abreviatura, ahí ya va con mayúscula, ¿de acuerdo? Con la gráfica anterior concluimos entonces el uso de minúsculas. Preste mucha atención aquí, por favor. Significado de palabras. Cuándo las tintamos, cuándo no, cuándo las escribimos juntas o separadas. Centremos nuestra vista en la primera columna, palabra. ¿Por qué separado y con tilde? Porque junto con tilde. ¿Por qué separado y con tilde es un adverbio interrogativo? ¿Cuándo lo usa? Para preguntar una causa, una razón o un motivo. Para hacer una pregunta, punto. ¿Por qué junto y sin tilde? Es una conjunción causal. Causal. Nos explica la razón, la causa, el motivo. ¿Por qué junto y con tilde? Es un sustantivo. ¿Y para qué nos sirve o cuándo lo usamos? Cuando se desea conocer o se ignora el motivo de algo. Y vean los ejemplos. ¿Por qué pregunta? ¿Por qué no vino Juan? ¿Por qué? Conjunción causal. Nos da la razón, la explicación, la causa. No vino porque estaba enfermo. ¿Y por qué con tilde? Cuando se desea conocer o se ignora el motivo. No sé por qué Juan se enfermó. Si comimos todo igual. 10 tacos se comió él y 10 me comí yo. Yo no me enfermé, él sí. ¿Se da cuenta? El primer ejemplo, adverbio interrogativo, ¿por qué no vino? El segundo ejemplo, conjunción causal, porque estaba enfermo, nos dio la causa, la razón, el motivo. ¿Por qué sustantivo? No sé por qué. Se ignora el motivo. ¿Con qué? Separado y sin tilde, conjunción ilativa. ¿Qué es una conjunción ilativa? Nos sirve para explicar la consecuencia de lo dicho anteriormente. Ojo, este es como que su chivito. Se utiliza cuando puede sustituirse por así que. Si la palabra con qué, usted puede sustituirla con la palabra así que, es una conjunción ilativa, se escribe separado y no lleva tilde. ¿Con qué? También separado. Es una proposición unida al pronombre relativo que. Cada palabra conserva su valor. Se puede sustituir por con el cual. Tampoco va tildado. Solo que. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Miss? Que en un uso es conjunción ilativa, cuando usted la puede sustituir por así que. Y en su otro uso
es preposición, cuando usted puede sustituirla por con el cual. Y por último, con qué, separado y con tilde, una preposición unida al pronombre relativo que, y se usa para hacer una interrogación, para hacer una pregunta. Muy bien, veamos los ejemplos. Ya tienes conjunción ilativa, puedo sustituirla por así que. Ya tienes dinero, con que paga lo que debes. Ya tienes dinero, así que paga lo que debes. Una preposición que puede sustituir con la frase, con las palabras con el cual. El bolígrafo con que firmaste apenas tenía tinta. El bolígrafo con el cual firmaste apenas tenía tinta. Esta es una preposición, la anterior es una conjunción ilativa. Dese cuenta de eso, ¿sí? Por favor, pareciera que fuera lo mismo, pero no, es la misma palabra, pero su función es diferente. ¿Y cuál es como que su chivito? Para diferenciar esta función, las palabras por las cuales las puede sustituir. Y por último, ¿con qué? Pregunta, interrogación. ¿Con qué limpiaste la mesa? Cuando es una pregunta va separado y con tilde en la E. Punto. Vuelva a leer, por favor. Uso de la coma. María compró un libro, coma, un lapicero, coma, un borrador, coma, una regla y unas tijeras. ¿Observa usted que al leer hace un descanso o una pausa breve entre algunas palabras? Esta pausa está señalada por la coma. Puede utilizarla en los casos siguientes. Pero me voy a detener un poquito aquí. Cuando usted vea una coma, haga una pausa. Eso le va a servir para tener una mejor comprensión de lo que lee. Y no porque ya no tenga aire y... No. Eso se queda atrás. Lo que nos interesa es que haya una mejor comprensión lectora. A continuación vamos a ver los casos del uso de la coma. Para separar los elementos de una oración. Ejemplo, Carlos, Rubén, Saúl y Mario son amigos desde primero básico. Está separando los elementos consecutivos uno tras otro de esta oración. Aparte, hacemos una pausa entre cada uno de ellos. Y la última observación, cuando ya es el último elemento que vamos a mencionar, colocamos y. Ahí ya no hay coma. Número 2, para separar la posición dentro de la oración. Ejemplo, Francisco López, sacerdote español, tradujo al castellano la Biblia quiché. ¿Cuál es nuestra aposición? Para separar la aposición dentro de la oración. ¿Cuáles son ahí las palabras que están como que separadas? Un chivito, yo más que separada le diría para encerrar la aposición. ¿Cuáles son las palabras que están encerradas entre comas? Sacerdote español. Esa es nuestra posición. ¿Y qué es la posición? Es lo que nos explica de mejor manera al núcleo del sujeto. ¿De quién estamos hablando en esta oración? De don Francisco López. Podemos decir, Francisco López tradujo al castellano la Biblia quiché. Listo, buenísimo, lo entendemos. Pero como queremos explicar quién es don Francisco López, sacerdote español. Esa es la posición y siempre va encerrada entre comas.
para separar el vocativo, es decir, el nombre de la persona a quien nos referimos. Ejemplo, Adriana, llévese el libro por favor. Es diferente, Adriana se llevó el libro. Esta oración es diferente. Lea la regla para separar el vocativo, es decir, el nombre de la persona a quien nos referimos, a quién le estamos hablando en ese momento. Uso de punto y coma. Se usa en los siguientes casos para separar oraciones largas. Allí cerca, en dirección incierta, redoblaba un tambor, el tambor misterioso de las dunas. Aquí hay dos oraciones cortas. La regla nos dice para separar oraciones largas. Entendámoslo así, para separar oraciones cortas dentro de una oración larga. Antes de las conjunciones pero, aunque, si no, sin embargo. Los alumnos quieren ir al campo. Sin embargo, tendrán que estudiar para conseguir el permiso. Y aparece el punto y coma antes de la conjunción sin embargo. Quiero ir al cine, pero no he terminado la tarea. Quiero ir al cine, punto y coma, pero no he terminado la tarea. Cuando en una oración se suprime, suprimir, omitir, quitar, un verbo. Los niños corren en el patio, los adultos en el campo. ¿Qué verbo quitamos? Correr. ¿En dónde lo quitamos? Los niños corren en el patio, los adultos corren en el campo. Pero como no escribí de nuevo el verbo corre, sino que lo cambié, lo suprimí por un punto y coma. La maestra de inglés enseña vocabulario. El maestro, coma. El maestro de matemática, punto y coma, fórmulas. El maestro de matemática, punto y coma, quitemos el punto y coma, enseña fórmulas. Enseñar es un verbo. Hemos concluido con nuestra clase virtual. Por favor, repito, qué cansado, qué fastidioso para usted. No tengo suficientes tareas. ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa? ¿Qué va a pasar a fin de año? ¿Va a perder la clase? ¿Va a tener que someterse a examen de recuperación? No, no va a perder el año. Entonces, necesitamos acumular zona. Por favor, haga sus hojas de trabajo. Les repito, ahora tenemos el WhatsApp también para que me las envíe por este medio. Vaya al colegio por las hojas de trabajo, por favor. Cualquier duda, pues un mensajito y creo que entonces va a ser más fácil podernos comunicar. Que Dios le bendiga. Fue un gusto y cuídese. Mucha prudencia y precaución. Saludos, jóvenes.